En la antigua Grecia, en el templo de Apolo en Delfos, habían 7 sabios que se dedicaban a ofrecer consejos para los visitantes. Uno de estos sabios se llamaba Quilón. A este sabio le hicieron una pregunta: ¿qué sería lo mejor que los hombres podrían aprender? La respuesta de este hombre impactaría a los visitantes, porque fue una respuesta quizás no esperada de estos visitantes. Y la respuesta de este sabio fue: conócete a ti mismo. Esta respuesta quedaría escrita en el templo de Apolo en Delfos, allí para todas las personas que estuviesen en aquel lugar. Y esta frase hacía discusión acerca de la moderación y acerca del autoconocimiento. La moderación es la acción de moderarse, es una contención, es un freno a la conducta o a los pensamientos. En palabras del apóstol Pablo, según la sabiduría que le fue dada de parte del Señor, él lo dijo de esta manera: que cada cual no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo menciona acerca de la cordura, y la cordura es el estado psíquico de la persona que tiene una mente sana y que no padece ningún trastorno o ninguna enfermedad. Tiene la capacidad de pensar y de obrar con buen juicio, con prudencia, con sensatez y con responsabilidad. Eso es una persona con cordura. El autoconocimiento implica conocer tanto tus virtudes como también tus defectos. Es decir, aquello en que podemos mejorar y esos aspectos que sabemos defendernos. Saberlo no es solo una parte fundamental para conocerte a ti mismo, sino que será crucial para un desarrollo de una buena autoestima. El autoestima es precisamente el aprecio o la consideración que uno tiene de sí mismo. Pero cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, podemos caer en muchos errores que nos lastimarán, en pensamientos y conductas que nos harán daño a nosotros mismos. Se dice que el estudiarse a uno mismo es el arte más difícil. ¿Por qué es el arte más difícil el estudiarnos a nosotros mismos? Precisamente porque al intentarlo surgen aspectos y áreas negativas en nuestra vida que hemos tenido ocultas por mucho tiempo, porque nos han incomodado, porque nos han avergonzado, porque nos han hecho sentir indignos, inmerecedores. Y también porque estamos en un entorno el cual desaprueba nuestros defectos. Uno de los problemas, de los mayores problemas en los que solemos caer
al estudiarnos a nosotros mismos, suelen ser dos factores. El primero es que podemos llegar a sobrevalorarnos y tener una autoestima muy alta. El autoestima alta es buena hasta cierta manera, porque cuando ya tiende esa autoestima a ser sobrevalorada, podemos caer en ese sentido de llegar a nosotros a examinarnos y sobreevaluarnos y quedar con una autoestima muy alta, ya de unos niveles donde nos hacen daño o hacemos daño a los demás. Sobrevalorar es precisamente pasarnos del calificativo que verdaderamente tenemos o merecemos. Cuando tenemos una autoestima sobrevalorada, somos muy rigurosos, y de ahí el peligro y el problema de sobrevalorarnos. Porque cuando nos sobrevaloramos, somos muy rigurosos al juzgar a los demás. Descubrimos los errores, las falencias de los demás y nos volvemos tan rigurosos con ellos porque nosotros estamos sobrevalorados y somos llenos de gracia al juzgarnos a nosotros mismos, pero muy rigurosos cuando juzgamos a los demás. Y en una ocasión Lucas nos menciona acerca de unas personas que confiaban en sí mismas, que tenían una autoestima alta o sobrevalorada, y me menciona cómo el Señor, hablando con estas personas, les hace o les menciona una parábola. Y el ejemplo que el Señor menciona es que hay dos hombres que suben al templo a orar. El uno es un fariseo y el otro es un publicano. El fariseo está en una posición sobrevalorada al mirar sus virtudes y se vuelve tan riguroso al juzgar a los demás que el Señor dice que este fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, y la manera en que él oraba es: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Este fariseo, al examinarse a sí mismo, se sobrevaloró y estaba juzgando a los demás muy rigurosamente. Y lo que él descubrió fue que él no era como los demás hombres. Él marcaba una diferencia, estaba sobrevalorada. Su vida, su ejemplo, su conducta. No era un adúltero, no era un injusto, no era un ladrón. Era un hombre muy religioso de la época. Para un fariseo, guardador de la ley y de costumbres, era muy importante por lo menos ayunar 2 veces a la semana. Este hombre lo hacía, quiere decir que era un hombre muy dedicado, muy religioso, y aparte daba el diezmo de todo lo que el hombre ganaba. Por eso, al mirar al otro, no guardador de la ley, no un hombre que ayunaba, quizás no un hombre que diezmaba, fue muy riguroso a la hora de juzgarlo, de señalarlo. Y el apóstol, o uno de los hombres más sabios que ha estado
en la tierra como fue Salomón, nos menciona que si nosotros hemos visto a un hombre que se tenga por sabio, ¿sí? Dice que más hay esperanza para el necio que para él. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una autoestima alta, sí, pero con un límite. De no ser y creer o llegar a ese momento de sobrevalorarnos. Porque este hombre, siendo tan sabio como fue Salomón, él nos da un consejo y nos dice: no seas sabio en tus propios ojos, en lo que se refiere a tu propia justicia, porque habrás de destruirte. Nosotros podemos caer al examinarnos a nosotros mismos en esa condición de sobrevalorarnos. Hay una iglesia que menciona a Juan el apóstol, la iglesia en Laodicea. Y esta iglesia enseña la palabra que era una iglesia que se sobrevaloró, tenía una autoestima pero muy alta. Y el calificativo que ella se da a sí misma es: yo soy rica, me he enriquecido. Y lo que ella descubrió es que no tiene necesidad de ninguna cosa, tiene necesidad. Se sobrevaloró y no se conocía a sí misma, porque esto es el arte más difícil, el conocernos a nosotros mismos. Y está mostrando a una iglesia que no se conocía a sí misma, sentía que no tenía necesidad de nada, que era rica, que se había enriquecido. Y es allí donde el Señor le tiene que decir: ¿no te has dado cuenta que tú no eres ni caliente ni fría, sino que eres tibia? Pero ella no se había conocido. Ella sentía que de ninguna cosa tenía necesidad y estaba tibia. Usted sabe que cuando algo está caliente tiende a irse enfriando, si está frío tiende a irse calentando, si eso buscamos. Lo que muestra es que esta iglesia había bajado su nivel y no había vuelto a examinarse, pero seguía confiando en su pasado, que estaría quizás caliente, y estaba tibia. Y es allí donde el Señor les dice: te estás sobrevalorando. Y es allí donde el Señor les dice: ustedes son tibios, tú eres pobre, tú eres una desventurada, tú eres miserable y además estás ciega y desnuda. Mire cómo uno puede llegar a sobrevalorarse si de verdaderamente no nos conocemos bien a nosotros mismos. También podemos caer en otro error, y es al examinarnos a nosotros mismos, y es caer en el error de descalificarnos. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos llegar al extremo de desvalorarnos, y esto nos lleva a que nosotros nos descalifiquemos. Por lo contrario, el que tiene una autoestima muy alta y sobrevalorada, podemos caer en una autoestima muy baja, en una autoestima con una crisis existencial. Y tenemos a juzgarnos a nosotros mismos con gran severidad. Tenemos a nosotros mismos a juzgarnos con rigor. Y ese es uno de los problemas al conocernos a nosotros mismos, o que podemos caer en el extremo de sobrevalorarnos, o caer en el extremo de tener a una autoestima muy baja y descalificarnos. No merecemos nada. Y hay un hombre llamado Mefibosé, que dice la palabra que el rey David tiene un pensamiento y un deseo en su corazón de hacerle bien
de devolverle todo lo que a su padre le pertenecía, de hacer con él misericordia. Y manda a llamar a Mefibosé a buscarlo. Pero cuando Mefibosé viene a la presencia del rey, mire la condición y cómo este hombre se ha descalificado. Cómo este hombre tiene una autoestima tan baja que dice que vino a la presencia del rey David y le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Una autoestima muy baja, se está descalificando. Yo no merezco que el rey me busque, yo soy un perro muerto. ¿Sabe que ese gran pensador dijo que vale más perro vivo que león muerto? Haciendo mención de que si hay vida hay esperanza. Pero este hombre tiene vida, pero está muerto en vida porque tiene una autoestima muy baja. Se ha descalificado y él ve que su situación está lisiado de ambos pies. Se encuentra en un lugar sin pasto, sin futuro, sin esperanza. Él ve muchos defectos y muchas limitaciones en su vida, lo que lo llevan a descalificarse y a tener una autoestima tan baja que él se considera que es como un perro muerto, inservible. No valgo para nada. ¿Qué esperanza puedo tener yo en esta condición? Y así hay muchas personas que se conocen a sí mismas y quedan con una actitud, una autoestima pobre, una autoestima baja. Así se encontraba este hombre. Son casi las mismas palabras que inclusive David usó cuando el rey Saúl lo buscaba para matar. Y lo que David le dice a Saúl es: ¿a quién has salido a buscar el rey de Israel? Eso le dice David a Saúl: ¿a quién has buscado? ¿A quién estás buscando? ¿A quién has salido a buscar? Y David dice: ¿por qué persigues a un perro muerto? David se encontraba en una posición también con una autoestima en ese momento baja. Y aunque ya había sido ungido como el próximo rey, y aunque David sabía que sobre él recaía una palabra profética que sería el rey que había sido ungido, pero él se sigue sintiendo. Claro, al ver el ungido del Señor, al ver a Saúl en la posición, al ver los atributos de Saúl que superaba a todos los hombres en una estatura, en su físico, quizás su inteligencia, una estratega militar, y David dice: ¿pero quién soy yo? Y es por eso que dice: yo soy igual que un perro muerto, para que el rey busca quitarme la vida. Y también dice: yo soy una pulga. Es llevar al extremo, llegar a tener una autoestima tan baja cuando nos conocemos a nosotros mismos. Pero me gusta lo que el Señor, mire, hay algo que el Señor en una ocasión, una palabra fuerte le dijo a una mujer. Y más sin embargo ella supo mantener su postura y no recayó, porque el Señor le dice: mira, mujer, tú vienes a buscarme a que yo te haga un bien. Pero el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero mire la autoestima regulada y la autoestima de esta mujer, y ella dice: sí, Señor, eso es cierto, pero también es cierto que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire la actitud de esta mujer regulada, no se dejó caer. Hermano, Dios estaba buscando a Mefibosé a través de David para sentarlo en la mesa del rey. Hermano, David buscó a este hombre para que se sentara donde se sentaban todos los gobernantes, donde se sentaban las principales autoridades. Quizá Mefibosé se sentiría el menos. ¿Por qué? Porque estoy lisiado, porque es que ¿quién soy yo para estar aquí con estos hombres? Si conociesen mis defectos, si conociesen que no me valgo por mí mismo.
Yo no soy digno, ¿yo para qué voy a estar aquí? Pero David lo estaba llamando para que se sentara en la mesa del rey. Hermano, qué bueno entonces nosotros poder tener una autoestima regulada. Ni una autoestima sobrevalorada, ni una autoestima tan baja que nos descalifique. Porque por allá también la palabra del Señor me enseña de Moisés. Y quiero decirle esto, Moisés no fue llamado por Dios en el momento que él se sentía más vigoroso, en el momento donde Moisés tenía cantidad de seguidores y de admiradores, por su juventud, por su posición de hijo de la hija del faraón. Moisés era admirado, respetado. Y la autoestima de Moisés en esa época era, claro, tengo con qué. De hecho, uno ve que la palabra de Dios dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos y él pensaba liberar a su pueblo de las cargas, de las tareas pesadas que tenía Israel, porque estaba en una posición y su autoestima la tenía alta. Estaba en un momento donde, Señor, aquí estoy, es el mejor momento para servirte. Pero me inquieta que Dios no lo llamó en ese momento, sino que Dios llamó a Moisés en el momento en el cual Moisés tenía una autoestima por el piso, donde Moisés se encontraba descalificado. Soy un asesino. Soy alguien que busca porque he cometido un delito. Ya no tengo la fuerza, ya no tenía seguidores, ya no tenía admiradores, ya no tenía ni amigos. Moisés se encontraba solo, con una autoestima muy baja. Y es allí donde el Señor le llama. Con esa autoestima tan baja que tenía Moisés, y Moisés vio a Dios, Dios le manifiesta a través de una zarza ardiendo y le hace un llamado para libertar al pueblo. Y es allí donde Moisés le muestra a Dios. Porque Moisés está conociendo esa faceta de él, esa faceta donde ve sus falencias, donde ha descubierto sus errores, se está conociendo a sí mismo. Antes conocía a ese hombre vigoroso y fuerte, pero ahora está descubriendo sus errores, sus falencias, y le dice a Dios: Señor, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mira que tiene una autoestima muy baja y dice: ¿quién soy yo? Y además, Señor, no me van a creer, ni tampoco van a oír mi voz. Señor, es que ya nadie cree en mí. Ya no tengo quien me respete o quien me siga, quien me admire. No me van a creer, Señor, ni me van a creer que tú me apareciste, porque dirán: no te apareció Jehová. Y si usted sigue mirando, usted va a encontrar que Moisés está resaltando sus defectos a Dios y le dice: Señor, nunca he sido hombre. Nunca. Mire cómo resaltó al conocerse a sí mismo, descubrió sus defectos y dice: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tu siervo habla contigo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Note bien que Moisés está diciendo: Señor, ni antes ni lo seré después. Su autoestima está tan baja, tan decaída. Es que un antes es uno de conocer a Dios y otro es después de que uno conoce a Dios y tiene una experiencia con Dios. Moisés dice: ni antes, pero sé que tampoco lo seré después de que hablo contigo. Porque tú me hayas llamado, Señor, no quiere decir que entonces voy a cambiar. Yo siempre voy a seguir siendo el mismo. Voy a seguir teniendo estos mismos defectos, estos mismos errores. Señor, voy a seguir hablando mal, no me voy a saber expresar.
¿Quién va a creer en alguien como yo, Señor? Ni antes ni después de que hablo contigo va a pasar nada. Y es allí donde Dios le dice: Moisés, yo soy el que hizo la boca del hombre. Mire, y además de eso, ¿sabe qué hace Moisés? Le dice: bueno, Señor, está bien, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no envías? ¿Por qué no envías, Señor, por medio del que debes enviar? Le estaba diciendo Moisés a Dios: Señor, yo tengo muchos errores, muchas falencias, pero yo conozco a un hombre, que ese hombre sí sabe hablar. Ese hombre es elocuente. Al trazar sus palabras, al dar sus palabras, es un hombre convincente, pero yo, Señor, ese es el hombre. Mira, hermanos, cuando nosotros tenemos una autoestima tan baja y nos juzgamos con rigurosidad y vemos a los demás, tenemos también a creernos inferiores. Hermano, y agradezco a Dios que Santiago desmontó a Elías de ese trono, de ese pedestal en que muchos de nosotros lo teníamos. Y que muchos hombres tenían a Elías como el profeta del fuego, como el hombre de Dios que oró y el cielo se cerró, y oró y el cielo se abrió. Un hombre que carros de fuego, gente a caballo vinieron por él y fue arrebatado en un torbellino. Un hombre que era traspuesto de un lugar al otro. Hermano, uno al leer esos pasajes, esos textos sagrados, uno dice: ¿quién era ese Elías? Pero me gusta que Santiago lo bajó de ese pedestal y dijo: él, Elías, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Para que tú no te sientas que no puedes ser usado por Dios. Elías era semejante a ti. Así que Moisés estaba diciendo: no, Aarón, mi hermano, es el mejor. Ve, hermanos, si verdaderamente, porque cuando uno ve cuando tú ves a tu pastor, a tu líder, aquella persona que tú sigues por internet, la forma en que habla, la forma en que Dios le usa, cuando miras al misionero, el último misionero que mencionaron para X o Y país, y tú lo miras y te admiro, varón de Dios, hombre de Dios. Y uno se mira y dice: yo no soy digno, yo no soy ese hombre, yo no tengo esa capacidad, ese don de gente, esa facilidad de palabra, esa elocuencia, esos conocimientos profundos. Pero la realidad es que si descubriésemos las luchas y los defectos que ellos combaten en su interior, comprenderíamos, hermano, que también podemos ser usados por Dios. Que esto es para todos, que nosotros aquí no hay superhombres, somos hombres naturales. Sé que muchas veces hemos hablado de los héroes de la fe, y hacemos como mucho énfasis en eso, pero la verdad es que fueron hombres como cualquiera, como tú y como yo, que se pusieron en las manos de Dios, que tuvieron una autoestima baja, pero que Dios los ayudó, que Dios los levantó, que fueron usados por Dios. Por eso, al conocernos a nosotros mismos, la invitación de parte de Dios es a que lleguemos a esa conclusión, a tener una autoestima regulada. Sócrates, uno de aquellos hombres sabios griegos, tenía una frase para entablar una conversación. Y Sócrates, al empezar una conversación, decía, como la gente lo tenía por sabio, entonces él iniciaba la conversación diciendo: yo solo sé que nada sé. Pero, Sócrates, ¿tú eres ese consejero? Sócrates, hemos escuchado de tu sabiduría. Sabemos los consejos que das, sabemos quién eres, porque dices que nada sabes, Sócrates. Y esto, lo que él estaba diciendo con esto, significaba era que siempre podemos aprender.
Hay algo nuevo por descubrir, hay algo nuevo por saber. Esto nos mostraba, siempre tenemos la capacidad de mejorar. Hay lugar en nosotros para las mejoras, pero también nos muestra que este hombre era humilde. Reconocer que no somos tan buenos en lo que hacemos o en lo que tenemos. Siempre va a haber espacio para mejorar. Por eso él empezaba este diálogo, sus conversaciones diciendo: yo solo sé que nada sé, o sea, de ti puedo aprender. Hay espacio en mi vida para aprender. Y conservaba su humildad. Conservaba una autoestima regulada. No miraba a los demás por debajo del hombro o por encima, sino que este hombre tenía una autoestima regulada. Y es por eso que, para concluir este pensamiento, esta reflexión, es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto y les dice: examinaos a vosotros mismos, porque es que estaban siendo muy duros al juzgar a los demás y al juzgar el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo tiene que decirles: examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. Y les dice: probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Porque es que somos muy buenos también en juzgar al otro. Y como dice la palabra, ¿tú qué juzgas? No te ves, no te conoces, que tú también eres humano. No te conoces, y es lo que Pablo le dice: o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. O sea, ellos estaban siendo puestos a pruebas, y Pablo les dice: miren a ver si pasan la prueba, porque me están mirando a mí. Y él les dice: yo ya pasé la prueba. Yo ya pasé la prueba. Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo se conocía bien a sí mismo y había pasado la prueba, e invita a la iglesia a que se conozca a sí misma, si de verdad Cristo está en ella, o están siendo carnales, o se están sobrevalorando y creyéndose superiores a los demás. El apóstol Pablo tenía una autoestima, hermano, bien regulada. Y aunque el ministerio del apóstol Pablo fue atacado tan duramente, que uno encuentra que en la segunda carta que él escribe a los Corintios, él dice estas palabras: que las cartas que él enviaba eran muy severas y duras, pero que su presencia física era poco impresionante, y que la manera de Pablo hablar, menospreciable. Parece ser que el ministerio de Pablo está siendo tan atacado, y él escribía cartas y las enviaba, y las cartas eran severas y duras, pero cuando venía en persona. Hay otras versiones que dice que cuando Pablo hablaba, es más, él mismo lo dice, que hablaba con temor y temblor. Es decir, que los griegos miraban a Pablo al estar exponiendo su mensaje, y sus palabras eran menospreciables, porque lo hacía con temor y temblor. Pero era un hombre de Dios con mucho conocimiento, mucha profundidad en las cosas de Dios. Pero mire este hombre cómo ministraba, y aunque le atacaron su ministerio, supo retener su compostura. Y aunque le estaban dando duro a su ministerio y a su aspecto físico, porque puede ser que alguien se sienta también por su aspecto físico y su autoestima caiga en una crisis existencial y diga: yo no merezco, porque los estándares que el mundo pone, inclusive los estándares espirituales de las iglesias, son muy altos y yo no encajo, yo no estoy en ellos, yo soy un lisiado, yo me equivoco, yo cometo fallas, me pasan pensamientos malos. Y te conoces todas esas áreas y no encajas, y quedas con una crisis existencial, como le pasó en algún momento a Elías, que cayó en una crisis existencial y tuvo que decir: Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres.
Yo no soy mejor que ellos y cayó en una crisis existencial. Puede ser que haya alguien que esté en una crisis existencial, con una autoestima que lo está descalificando, que le dice que no es una mujer o no es un hombre apto ni digno. Pero es que el Señor fue el que a nosotros nos hizo dignos, no porque tú y yo lo mereciéramos, sino porque Él así lo quiso. Él nos escogió, Él nos llamó y Él nos conoce. Él sabe nuestras debilidades, conoce nuestros temores, conoce nuestras inseguridades, como también conoce nuestras virtudes, conoce nuestras cualidades. Y todo eso Dios lo quiere usar, tanto las virtudes como las debilidades. Es por eso que Pablo se conocía a sí mismo, se examinó a sí mismo y él no ocultó nada y él lo declara. Él mismo dice, vea, yo sé que en mí, mire este hombre cómo se conocía. Yo sé que en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está, eso está en mí, pero en mi carne no está el bien, no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fue un hombre que se examinó, que se conoció. Y mire estas palabras que le escribió a Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que Pablo se dio cuenta, se examinó y descubrió que era un pecador. Descubrió, y por eso escribe a los Gálatas acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Eso lo vivía él, eso lo tenía él. Así que fue un hombre que se examinó, que se conoció a sí mismo. Pero note bien cómo tenía una autoestima regulada. Porque no por eso, porque sabía que era un hombre, que en él habitaba el mal, que era pecador, no por eso tuvo una autoestima baja y no creyó que entonces no podía ser usado por Dios. Porque cuando le creyó a Dios, de que Dios lo iba a usar y que Dios le dio revelaciones tan grandes, tan poderosas, tampoco se sobrevaloró. Y es allí donde él empieza a decir esa carta a los Corintios, mire, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y mire cómo este hombre se examinó y conoció tanto su naturaleza pecaminosa como conoció al hombre que Dios había creado en él. Y dice, conozco a un hombre. Tú conoces tus errores, tú conoces tus defectos, pero has conocido al hombre de Dios que está en ti. Has conocido a la mujer de Dios que está en ti, que fue creado según Dios para buenas obras. ¿Lo conoces? ¿O solo conoces tus carencias, tus limitaciones y tus defectos? Pues te invito a que te conozcas, a que conozcas el hombre y la mujer de Dios que Dios ha hecho en ti. Porque Pablo lo conoció el hombre natural, pero conoció también el hombre espiritual, creado según Dios. Y es allí donde dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Este hombre fue arrebatado al tercer cielo. Mire qué experiencia tan maravillosa. Y dice, y conozco, hace mucho énfasis en esa palabra, y conozco al tal hombre. Y si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora él está diciendo, esta revelación es extraordinaria, pero no me voy a gloriar de eso. Mire que no se sobrevaloró, sino que él dice, ¿sabe qué me voy a gloriar de todo lo que les he mencionado antes? Tengo muchas debilidades, tengo errores, tengo defectos. Y él dice, y aunque si yo quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más alto o más de lo que ve en mí u oye de mí.
Mire esto, una autoestima regulada. Y dice, y para que la grandeza, porque es que lo que Dios le dio a este hombre fue muy grande, dice, la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Mire cómo él reconoce que Dios tuvo que poner un freno a Pablo. Tuvo que ponerle hasta aquí, Pablo, te voy a dar cosas muy grandes, pero no te sobrevalores. Por eso Dios le permitía y que él descubriera sus debilidades, para que entendiera que no se basaba en su capacidad, sino que el poder de Dios iba a perfeccionar en lo débil de Pablo. El poder de Dios se quiere perfeccionar en tu vida para que tengas una autoestima regulada. Y cuando te admiren, como dice esa hermosa canción, vean la imagen de Dios. Vean a Dios obrando en tu vida. Vean a Dios sostenerte. Descubre lo débil que eres, lo vulnerable que eres, descúbrelo. Pero descubre también el poder de Dios tocando esa parte débil, tocando lo vulnerable que tú eres, para Dios enseñarte que su poder se perfecciona. Es en tu debilidad. Es cuando tú reconoces que solo de la mano de Dios podemos estar en pie y sostenernos. Y es aquí donde Pablo dice, Dios me puso un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos ayude en esas falencias y en esas cosas que tenemos? Y mira lo que el Señor le respondió a él y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Conoce ese hombre débil en tu vida, pero también conoce ese hombre de Dios que está en ti. Ese que te dice haz esto, ese que te dice acércate a Dios, ese que cada día te desafía a que busques una trascendencia, a que busques lo inmortal, a que busques gloria. Pero gloria en Dios, gloria en Cristo. No gloria para esta carne. No gloria para que te aplaudan. No gloria para que te admiren. No gloria para que te abran puertas y te reconozcan a ti. Sino gloria inmortal, gloria que trasciende, gloria que va más allá. Que te descubras tus debilidades, pero que descubras que Dios va a trabajar en tu vida. Y que toda honra y toda gloria será para el Señor, que es el que ha hecho de ti que te conozcas. Conócete a ti mismo y ten una autoestima regulada, ni sobrevalorada, ni baja que te descalifiques. Tal como eres, Dios te quiere usar y Dios te quiere ayudar. Si Dios lo hizo con Pablo, también lo puede hacer contigo y conmigo. Bendiciones para todos mis amados hermanos.